Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Galilea Montserrat Suárez Quiroz. Soy alumna del Instituto Universitario Morelos de Zitácuaro. Me encuentro cursando el segundo cuatrimestre de la carrera de licenciatura en Criminología y el motivo de este video es para darles a conocer un poco de mi ponencia que se realizó en base a la materia de técnicas de la investigación, la cual es impartida por el doctor Rogerio Mora Sámano, la cual mi ponencia lleva por título Principales factores de la pobreza, autor Galilea Montserrat Suárez Quiroz. Para entrar un poco en contexto, les daré un resumen de lo que voy a explicar a lo largo del video. Para comenzar, podemos decir que un factor y una causa no son lo mismo. Una causa es algo que contribuye al origen de algún problema, como la pobreza, mientras que un factor es algo que contribuye a la perpetuación cuando ya existe la pobreza. A nivel nacional, tiene muchas causas históricas como guerras e invasiones. Para continuar con el tema, tenemos 4 palabras claves, las cuales nos van a ayudar a comprender un poco más el tema. En primer lugar, tenemos un factor. ¿Qué es un factor? Pues un factor lo entendemos como un elemento que influye en algo. De esta manera decimos que son los distintos aspectos que intervienen, determinan o influyen en algo para que una cosa sea de un modo concreto. En segundo lugar, la pobreza, que podemos definirla como hambre, deficiente de nutrición, miseria, enfermedades. Es un fenómeno subdesarrollado, multidimensional. En tercer lugar, problema social, que es una situación que impide el desarrollo o el progreso de una comunidad o de sus sectores. En cuarto lugar, una sociedad, que es una agrupación de personas que constituyen a una unidad con una finalidad de cumplir mediante la mutua cooperación fines para lo largo de su vida. Lo anteriormente explicado fue para entrar un poco más en contexto, pero comenzaremos con una pequeña introducción. La pobreza es una forma de vida que surge de la imposibilidad de acceder a los recursos para satisfacer las necesidades básicas de las personas, del ser humano, que lleva al deterioro de una mala calidad de vida. Es una situación muy persistente que tiene alto impacto político y sociológico. Conocer este tema es de suma importancia para la sociedad, ya que dentro de él existen factores que aumentan un descontrol sin que nadie conozca o haga algo por ayudar a las personas. La mayoría de las personas en esta condición aún se encuentran en áreas rurales, unas por miedo de emigrar a una ciudad tan grande sin conocerla, sin saber nada, otras por la discriminación o por la miseria, y en algunas veces sin tener aspiraciones de salir adelante. Dentro del marco referencial o estado del arte tenemos al autor Javier Iquíñez Echeverría, que nos dice que la pobreza es un concepto que cada vez se usa un poco más y que el uso de esto tiene un doble sentido, un cambio multidimensional y del de la profundización. También encontramos que dice que la centralidad de los ingresos de las personas él las puede tomar como un factor de pobreza en términos económicos. Otro autor que tenemos es a Marwin Francisco Hamkum, que él comenta que si algunos factores pueden ser la educación, los estudios no terminados, la desnutrición, la falta de servicios básicos como agua, electricidad, pavimentación. También dice que en México definen la pobreza extrema como una deficiencia en las personas que tienen muy poco ingreso, ya sea porque no trabajan o a su edad que no les dan trabajo, los jóvenes que se ven obligados a dejar sus estudios, no terminan, entonces tienen muy pocas posibilidades de que les den un trabajo y tienen muy bajos ingresos. Dentro del marco conceptual les daremos definiciones de cada una de las palabras que crearon mi título. En primer lugar tenemos principales, que es una palabra de origen latino, principalis, que es aquello que goza el primer lugar en importancia o estimación, por tanto se antepone y resulta un elemento principal a otras opciones. En segundo lugar, factores, que son aquellos elementos que pueden condicionar una situación volviéndose causantes de la evolución o bien transformación de un hecho. En tercer lugar tenemos pobreza, que ya se habló de ello, pero para seguir
podemos decir que es una condición caracterizada por la privación severa de necesidades básicas como acceso a los alimentos, al agua potable, a instalaciones sanitarias, a servicios de salud, vivienda, educación. La ONU la considera dicha condición como un estado de pobreza. En pocas palabras, es aquella persona que se considera pobre es una persona que no tiene acceso a una vida básica digna. El método que estuve utilizando para la realización de mi ponencia, la búsqueda de mi información, fue el método hermenéutico, que lo puedo definir como una técnica de interpretación de textos escritos o obras artísticas de distintos ámbitos. El propósito principal de este método es servir de ayuda en áreas comprensivas de un texto. Lo utilicé para la comprensión y recopilación de información y para tener en cuenta cada escrito dentro de mi texto sin dejar algo mínimo sin comprender, ya que este método es muy utilizado en las disciplinas de filosofía, derecho y literatura. Después de una larga búsqueda de información muy a fondo y pues para que fuera de interés y de calidad, relevancia y sobre todo para informar, llegué a los resultados de que son 5 los principales factores que contribuyen en la pobreza. En primer lugar tenemos la ignorancia, que se preguntarán o algunos ya sabrán qué es, pero la podemos definir como una falta de información y de conocimientos. Es algo muy diferente a la estupidez, que significa falta de inteligencia, o a la necedad, que es falta de sensatez. Las tres palabras se confunden, pero no entraremos a definirlas a fondo, ya que la que nos interesa es la ignorancia. Es importante determinar qué información es la que hace falta, ya que muchos planificadores y personas con muy buenas intenciones, por supuesto, de ayudar a las comunidades, creen que la solución de la ignorancia es la educación, pero están equivocados porque la educación tiene muchos matices, ya que la educación se enfoca más en reforzar la capacidad y no la cultura general, que es lo que se necesita. En segundo lugar tenemos el factor de la enfermedad, que es cuando una comunidad tiene una tasa muy alta de enfermedad, así que la productividad es muy baja y se genera menos riqueza. El estar bien de salud no solo ayuda a los individuos, sino que contribuye a la erradicación de la pobreza. La economía es mucho más próspera si la comida está sana, sobre todo si las personas tienen acceso a agua limpia, segura y potable, y si se tienen conocimientos de higiene, y así tener medidas para poder erradicar las enfermedades y pobreza. Y recordando, no nos preocupan los factores, sino las causas. No importa la causa de la enfermedad, sino que el factor que es la enfermedad. Ya que conocemos los factores, podemos llevar una mejor calidad de salud. Otro factor que tenemos es la apatía, que aparece cuando la gente pierde el interés o se siente impotente y no intenta cambiar las cosas. Se conforman con lo que tienen, con lo que hacen. Son las personas que se sienten incapaces de salir adelante. En ocasiones lo justifican con la religión, diciendo hay que aceptar el destino que Dios nos dio, que Dios ha decidido para nosotros. Y no, eso es una sola excusa que se va a decir. Y en vez de decir eso, deberíamos de motivarnos a salir adelante. Son personas conformistas. Y así no se puede erradicar la pobreza, porque ellos se excusan en Dios. No, es que es el destino que Dios nos dio, tenemos que conformarnos, ser agradecidos con Dios. Y no, al contrario, tenemos que tomar una decisión de salir adelante, dejar la pobreza. Pero con personas así que se conforman, no se puede erradicar la pobreza. En cuarto lugar, tenemos el factor de la corrupción, que es cuando los recursos destinados a servicios y prestaciones se desvían al bolsillo privado de alguien con poder. Como funcionario se pone en juego algo más de lo moral, ya que es uno de los factores más importantes de la pobreza, ya que la cantidad tomada al público y disfrutada por un particular es mucho más que la disminución de pobreza. Es algo muy irónico. Cuando un ratero roba algo, pudiéramos decir, de 100 pesos,
cuando un funcionario roba miles de pesos, lo que hace un daño doble y no se castiga, entonces un funcionario es un factor importante de la pobreza, mientras que el ratero es la víctima de esa pobreza que está causando el funcionario. Y el último factor es la dependencia, que es un resultado externo del receptor de la caridad. A corto plazo puede ser como un desastre, ya que la caridad debe ser esencial para la supervivencia, y hay una creencia de que una persona o grupo, si es muy pobre, se ve en la necesidad de depender de algo o alguien del exterior, y esto es un factor autojustificante que solo contribuye a perpetuar la pobreza, ya sea de un individuo o dentro de un grupo de personas. Para concluir, podemos decir que conocer los factores, decimos que no son independientes, sino que tienen una relación uno con otro, ya que causan un efecto que puede ser uno de los factores, como la ignorancia puede llevar a la enfermedad o la apatía puede llevar a la dependencia. Estos 5 grandes factores parecen ser largamente extendidos y considerables, ya que son introducidos en los valores y las prácticas culturales. Podemos pensar muy erróneamente el por qué nosotros, siendo tan pequeños respecto al tamaño del mundo tan grande, no podemos hacer nada, pero estamos equivocados. Podemos hacer mucho, como orientar a esas personas con algún factor que puedan presentar, orientarlas en cómo salir adelante, en cómo cambiar su estilo de vida, en darles educación no solamente enfocada en la calidad de vida, sino en la cultura general, o en no hacerlos dependientes de algo, conocer la corrupción, en conocer la calidad de vida que deben de llevar. También podemos orientarlos en los tipos de enfermedades, en que si una comunidad tiene enfermedades, va a ser muy bajo su rendimiento de riquezas. Y pues esto sería todo de mi parte. Fue un gusto explicarles un poco de mi tema. Gracias, me despido.